Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y los domingos a las 11 de la mañana por esta misma estación. También los domingos a partir de las 11 de la mañana nos encuentras ya en YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, les damos la bienvenida con mucho gusto. Estamos todavía en unos días con mucho calor acá en la Ciudad de México. Allá en Jalisco, ¿cómo están, Rayes? Hola, Toika, qué gusto volver a verte después de un tiempito. Pues con mucho calor, hace una semana estábamos a 35, 37 grados y en estos días ya estamos a 32, pero ha mejorado un poquito, pero todavía cala, como dicen, todavía se siente fuerte. Todavía cala. Sí, Rayes, pues bienvenida, Rayes, a tu programa, Soror Encuentro Feminista. Y como tú lo dices, ya tiene un tiempito, pero siempre eres bien recibida y recibida con mucho gusto, con mucho agrado. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Pues enviamos saludos a Paris Paredes, productor general del programa, a la directora técnica Carla Arredondo y en la voz le saluda Toika. En esta ocasión nos acompaña Rayis Obray. Rayis, es un gusto tenerte acá, como lo venimos comentando. Te voy a presentar, porque Claro. tienes una trayectoria bastante interesante, bastante comprometida. Yo no te puedo definir en una palabra, ¿no? Estaría haciendo algo muy mal, ¿no? Tratar de definirte en una palabra. Solo digo, eres una gran amiga y una gran colaboradora. Y te presento. Rayes O'Brien es psicóloga y activista. Ella tiene una serie de compromisos en proyectos activos. Los proyectos activos es, en Borea es directora general desde el 2021 a la fecha. En este proyecto fomentan los entornos laborales saludables, promoviendo la salud mental, diversidad, equidad e inclusión, y contribuyen a mejorar la vida de las personas en un espacio donde cada persona se sienta valorada y respetada. Ya nos tendrás que platicar también de los proyectos nuevos, Rayis, porque creo que este proyecto es un tanto nuevo, ¿no? Me parece. Bastante. Muchas Bastante. novedades. Sí. También ella es miembro activa de Copijal. Copijal tú ya estabas en esta organización cuando nos conocimos en la entrevista pasada y continúas en Copijal desde el 2018. Este colectivo es un colectivo pro inclusión e igualdad en Jalisco, que agrupa a personas de grupos prioritarios como personas con discapacidad, personas mayores y personas que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual para impulsar su inclusión y desarrollo social. Tú, Rayis, eres psicóloga de profesión y además activista. Quiero comentar, Rayis O'Brien es asesora en diversidad, equidad e inclusión a grupos prioritarios. Ella inició su carrera desarrollando proyectos a beneficio de personas con discapacidad y sus familias, fomentando principalmente su vida independiente. Es activista por los derechos humanos, realiza distintos proyectos para difundir este tema y prevenir la discriminación. En el 2019 participó en la Cumbre Internacional de Ciudades Incluyentes, colaborando con distintos países con el objetivo de visibilizar cómo mantener espacios para diversos e inclusivos, espacios más diversos e inclusivos para todas las personas. Justo creo que en esta cumbre fue donde yo tuve el gusto de conocerte, he tenido el gusto de conocerte, Rayis. Y bueno, tu trayectoria continúa con un gran compromiso. He visto en estos años, a lo largo del tiempo, de este tiempo,
cómo das continuidad, cómo mantienes tu compromiso, pero también es tu compromiso como activista, tu compromiso con la sociedad, con los grupos prioritarios, pero también con tu propia vida, ¿no? Y bueno, yo te admiro desde acá, desde la Ciudad de México hasta Jalisco. Quiero enfatizar que estás en Jalisco, porque algunas personas pareciera que luego nos quejamos de que el trabajo no nos deja hacer vida personal. Y no, tú tienes esta coherencia, este compromiso, no tanto en lo personal como, o sea, en tu vida personal como en tu vida política. Hoy eres candidata a regidora suplente en el municipio de Zapopan, en Jalisco. ¿Quieres comentar un poquito de ello, Rayis? Y entramos a materia, que el tema de esta entrevista, de esta charla, es la inclusión de las infancias con discapacidad. Pero platícanos un poquito más de Rayis. Pues sí, Toika, fíjate que para estas elecciones de 2024 me invitaron por parte del Partido Movimiento Ciudadano acá en Jalisco a pertenecer a la planilla de nuestro candidato, que es Juan José Frangé, representando precisamente a personas con discapacidad, con esta intención que se ha venido impulsando durante un tiempo para que en todas las candidaturas de representación popular pues pueda haber gente de diversos grupos. Entonces estoy muy, muy contenta de que nos invitaran a una compañera también con discapacidad que se llama Idea Cebes, que es la titular, y a mí para el tema de la regiduría. Me da gusto porque ellos hicieron una investigación de qué personas estaban trabajando por estas causas, de la inclusión, de la discapacidad, y bueno, dieron con nosotros por diferentes recomendaciones. Fue muy curioso porque personas que nos conocían, pues al final les daban nuestro contacto. Terminaron llegando por diferentes medios a nosotros y ya no dudaron en invitarnos. Y se siente una responsabilidad muy grande por representar a este grupo, pero estoy muy feliz porque, como bien lo has mencionado, ya he estado trabajando en asociaciones, en empresa, con mi empresa, y ahora gobierno. Me parece que va a ayudarme mucho también a mí a aprender y a llegar de una forma en la que ya estoy muy sensibilizada con las problemáticas que vive la población. Sí, muy sensibilizada y comprometida, Rayis, y con logros, porque tú vienes participando, al menos coincidimos en esta cumbre internacional de ciudades incluyentes, pero tú ya venías participando, en el 19 fue eso, tú ya venías participando de manera muy activa y muy comprometida y has continuado. ¿Qué, en la plataforma que ustedes traen para esta elección, traes el tema de la inclusión, supongo, y por supuesto quiero suponer que así es, Rayis? Correcto. Acá, por ejemplo, específicamente en Zapopan, estamos impulsando un centro de atención a la salud mental para todas las personas. También un centro de atención a personas cuidadoras, no nada más de personas con discapacidad, sino de personas mayores, que sabemos, Toika, un tema que nos mueve mucho a ambas es las personas cuidadoras, qué condiciones son las que tienen para vivir y para subsistir con su propia familia. Entonces, en el tema de Zapopan se están impulsando estos dos movimientos, además de un servicio de salud gratuito para personas con discapacidad también, y un compromiso de mejorar más kilómetros de calle. Nuestro candidato en Zapopan está reeligiéndose, ya tiene 3 años y quiere otros 3 años para precisamente continuar, porque tiene un compromiso de kilómetros de calles para adaptar en Jalisco, que es un tema muy importante, espacios también de esparcimiento, justo infancias y, ¿por qué no?, personas con discapacidad también necesitamos y merecemos espacios públicos accesibles. Y bueno, ya hablándote de mi estado, en mi estado también se impulsa el tema de mujeres. Hay algo que se llama acá Pulso de Vida,
que es un dispositivo que se le entrega a mujeres con tema de violencia que estén en riesgo y continuamente se está monitoreando su bienestar. Eso ya va a ir para todo el estado con el candidato a Jalisco, que es Pablo Lemus, y también atención a personas con discapacidad y a infancias, que bueno, ya entraremos en ese punto. Habrá en discapacidad centros regionales para atender el autismo. Acá son diferentes municipios, ya tenemos en Zapopan 2, va a haber uno en Ocotlán, uno en Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, que son otros municipios del estado. Se van a remodelar los centros de atención múltiple, que son los CAMS de educación para personas con discapacidad. Va a haber una nueva dirección de inclusión en todos los municipios de Jalisco. Imagínate esto que se está impulsando, una nueva agencia de atención a personas con discapacidad. Va a haber una unidad especializada también para la inclusión laboral, porque a veces para la infancia hay mucho, pero ¿qué sucede cuando se crece? Y bueno, todas las obras públicas van a tener perspectiva de inclusión y accesibilidad universal, porque no es lo mismo. Yo puedo poner letreros de discapacidad en todos lados, pero eso no quiere decir que sean accesibles, ¿no? Entonces, cuidar esos dos puntos. Va a haber también becas de educación. Se va a buscar que el 100% es un compromiso del candidato de edificios e instalaciones públicas estatales sean accesibles para personas con discapacidad. Entonces, imagínate qué bonito siento y qué orgullosa me siento de que este mismo grupo me contactara para poder estar detrás de todo esto también y apoyar el tema del transporte público también, unidades, estaciones incluyentes, también al deporte adaptado, porque aquí en Jalisco hay muchas medallas por deporte adaptado que nos traen nuestros deportistas, y va a haber apoyos económicos para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Entonces, bueno, y sabemos que también tenemos nuestro candidato a la presidencia, que es Maines. Entonces, pues muy contenta de estar en un partido que tiene como esa congruencia, que lo he visto crecer, también catapultarse en mi estado, y muy emocionada de que ahora la propuesta hasta sea para todo el país. Imagínate todo esto en el país, estaría increíble. Sería excelente, Raíz, porque, pues, por ejemplo, aquí en la ciudad carecemos de programas, pero carecemos, ¿no? Uso el término, pero en otros lugares del país no hay, o sea, es totalmente nulo. No hay, ¿no? Definitivo, no hay nada. Pues fíjate que tienen una agenda política bastante completa, bastante amplia, ¿no? Muy mirando a los grupos que integran, los diferentes grupos etarios que integran el grupo de personas con discapacidad, desde los pequeños hasta los grandes. Y sí, se ha reconocido el estado de Jalisco y el municipio de Zapopan en principio y el estado de Jalisco como este lugar donde hay calles para caminar, ¿no? Las calles son para que caminen todas las personas. Es el primer estado que se ha preocupado por estas calles para caminar, para todos y todas. Y también en donde suma el asunto de la prevención de la violencia, de lugares seguros. Un lugar seguro es un lugar para caminar, para estar, para convivir, para transitar, seguro, ¿no? En todos los aspectos, seguro. Y Rayis, qué interesante esto que te han invitado, pues entonces reconocen tu trayectoria y tu labor que vienes realizando desde lo personal y en lo público, ya de muchos años, Rayis. La vez pasada nos platicabas un poquito cómo te habías tú iniciado en estos compromisos. ¿Puedes comentarnos hoy una vez más este Con inicio? mucho gusto, claro que sí.
Pues justamente el tema de la discapacidad permanente con la que yo vivo es una discapacidad de nacimiento. Me considero una persona afortunada porque mi papá y mi mamá supieron llevarme por el camino correcto, mi mamá como médico, mi papá como abogado. Hasta cierto punto sé que tengo un privilegio en ese sentido, de unos padres que se prepararon para mi llegada, entendiendo mi situación y que me ayudaron precisamente a impulsar lo que yo quisiera hacer. Entonces, el hecho de que yo viviera la discapacidad, la inclusión y la exclusión también, me sensibilizó bastante. Después, cuando estudié la carrera de psicología, entré como psicóloga a diferentes proyectos de asociaciones y ahí entendí que los beneficios y ventajas que yo había tenido no los tenían todas las personas, Toica. Me encontré con familias en donde personas con discapacidad no tenían ni su credencial para votar o tampoco tenían la mínima posibilidad para decidir sobre su vestimenta, sobre sus hobbies, sus acciones. Entonces ahí fue donde entré el tema de derechos humanos y bueno, me seguí involucrando en diferentes proyectos sociales, justo como en el que nos conocimos, que fue la Cumbre Internacional de Ciudades Incluyentes, en el marco de esa agenda que te conocí y a seguirlo trabajando. Ya cuando entras a derechos humanos, y ahora sí que es un camino sin retorno, porque ya entendí grupos prioritarios, entendí personas mayores, personas que viven en periferia, de grupos originarios, eh, obviamente el tema de mujeres, personas con discapacidad, hasta comunidad LGBT, que viven todos estos rezagos sociales y yo ahora sí que como persona no comprendo por qué el rezago y apoyo la inclusión porque he conocido personas tan valiosas que lo que quieren no es una pensión, que no lo juzgo, ¿no? Pero lo que quieren es sumar a la sociedad, trabajar por la sociedad, hacer algo, dar empleos, ser activos, no pasivos. Que te digo, hay diferentes situaciones, ¿no? Y no juzgo quienes busquen un camino, pero me encanta y me siento bastante entendida con las personas que quieren trabajar, que quieren emprender, que quieren salir adelante y ser reconocidas no por tener una discapacidad y vivir e ir al súper o tener una familia, sino por tener una discapacidad y tener una trayectoria importante en lo que les gusta. Claro. Fíjate que esto es que interesante lo que estás comentando, porque además que te miro hoy en día como activista, como psicóloga, como mujer comprometida, cuando tú hablas de que estás transversalizando a tu actuar, a tu compromiso en los derechos humanos, entonces resulta muy interesante porque entonces te miro también como política, ¿no? Te miramos. O sea, tú hoy en día, al ser candidata, tienes un compromiso completo. Mira, yo saco esto a colación, vivimos una experiencia un poco difícil porque un día en unas elecciones pasadas preguntábamos a una candidata que qué haría de quedar electa, ¿no? Y ella nos decía, iba a un puesto para diputada. Ajá, entonces, ¿qué haría de quedar electa? Y nos decía, pues es que yo iré a las calles y les preguntaré si tienen agua, si tienen servicios, etcétera. Pues justo que ese no es el papel. Después vino otra candidata y también nos dijo, es que ese no es el papel, ¿no? Ese no es el papel de una legisladora. Entonces, tú sí lo tienes muy claro, me parece, Reyes, ¿no? O sea, desde este constructo donde suman los derechos humanos, tú hablas de una agenda política, que justo en las propuestas que ustedes traen hacen una diferencia muy sustantiva entre política pública y política social, ¿no? Ustedes están construyendo política pública. Es esto que queda para siempre, ¿no? Y hasta que no haya un cambio legislativo se podrá modificar si acaso, pero tiene que pasar por el acuerdo ciudadano, etcétera.
Y sí, si bien no son criticables las políticas sociales, pero la política pública va más allá, ¿no? La política pública es inclusiva. Me da mucho gusto que en este sentido estén ustedes tan claras en este movimiento ciudadano justo de ello, de entender la diferencia entre la política social y la política pública, y que las acciones propuestas en su agenda política van hacia allá, hacia políticas públicas. Y el tema de la inclusión es un tema que está en deuda todavía, ¿no? En nuestra sociedad. Claro. Es un tema en deuda, es un tema no alcanzado para para el total de las personas que integran la sociedad, para el total de los grupos prioritarios, ¿no? Tampoco es un tema que está alcanzado por los presupuestos. Y entonces esto es muy importante. ¿Y de qué edad es que así fuera, que así sea? ¿De qué edad? ¿Cómo pretenden ustedes impulsar estas acciones, raíz? Estas más de 10 acciones que ya tienen muy claras. Ahora sí que es trabajar en equipo, o sea, se está buscando que haya diputaciones, que haya representación también a nivel federal para que nos apoye, el tema de los recursos se pueda alinear. La cuestión en Jalisco, la verdad es que yo ya la siento que está comenzada. Muchos de estos proyectos que te mencionaba ya están iniciados. Centros de autismo ya tenemos 2. El tema de la accesibilidad ya se modificó desde hace 9 años, se está trabajando la modificación porque Lemus, quien va para Jalisco, estuvo hace 9 años en Zapopan. Estuvo durante 6 años y después 3 años en Guadalajara. Entonces, es una agenda que ya tiene 9 años trabajándose. Pues muchos son de dar continuidad. El tren eléctrico, nosotros solamente tenemos 3 líneas de tren y queremos que esté extendida la línea de tren. Yo te puedo decir, a razón de conocimiento de yo utilizarlo, para mí es el más accesible, no nada más del país, sino del mundo. ¿Por qué? Porque ya tuve la oportunidad justo en 2019 de ir a Europa y conocí el tren eléctrico en otros países y no había rampas, no había elevadores, y aquí sí hay. Y alguna vez conocí al director del tren en Jalisco y me dijo, yo quiero que el tren en Jalisco sea el mejor del mundo. Y yo, va súper bien. Claro, en otros países tienen camiones, por ejemplo, que el camión va arriba, o sea, otro transporte que es bueno, pero el tren para mí es el mejor también acá. Entonces, es alinear, creo que es alinear el trabajo, hacerlo constante, que se vea que no se quede en papel. Entonces, creo que va a ser la manera en la que todo esto funcione. Y sobre todo la continuidad, ¿no? Porque no es empezar de cero ni desconocer lo que ya se hizo, sino darle continuidad, mejoras, Correcto. ampliar. Sí, lo que ya se trabajó en Zapopan, ya se trabajó en Guadalajara, se pretende llevar a todos los municipios, y lo que se ha hecho en Zapopan, pues se pretende que continúe. Excelente. Y en esto, pues no eres nada nueva, tienes una larga trayectoria, reconocida además. Raíz, y bueno, ya comentando hasta de tu vida personal, pasemos un poco ahora al tema de las infancias. Me gustaría que nos comentaras cómo está la situación de las infancias con discapacidad en Jalisco justamente, y que después pudiéramos hacer una mirada, digamos, en el contexto nacional. O si lo Bueno, prefieres, Jalisco, podemos comenzar de Jalisco hacia afuera. Sí ha habido una mejora. Antes los centros de atención múltiple, que eran los CAM, sí tenían esta ideología de casi ser una guardería. Y te digo, antes, cuando yo estaba en edad escolar, primaria, hace 20 años, 30, ya me estoy quitando la edad, Toica. Ahí justo te enseñaban a comer, te enseñaban a convivir y era todo. Y ahora ya se está tratando de que en la medida de las posibilidades de cada discapacidad se pueda adaptar
a que las infancias puedan tener una educación más completa y con el objetivo de en algún punto poderlos incorporar a escuelas regulares. También se utiliza mucho el USAER, que seguramente en otras partes de la República se les da mucho seguimiento con la intención de incorporar a los niños y las niñas a la escuela regular. La intención me queda claro que es tratar de regularizar, y hablamos hasta de el DUA y otros programas, ¿no? De diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, se está incorporando bastante, no nada más para discapacidad cuando lo piensas bien, porque un diseño universal para el aprendizaje creo que beneficia a todas las personas. Algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, de maneras distintas aprendemos. Entonces, creo que cuando podemos hacerlo todo así amplio, todas las personas caben. Entonces, en Jalisco eso se está haciendo. Se está buscando que haya escuelas también de tiempo completo para los padres y madres que tienen que estar trabajando, que sabemos que cada vez tenemos que trabajar más y nos alcanza un poquito menos. También hay renovaciones para que las escuelas públicas sean de lo mejor, que cuenten con la mejor tecnología también y las mejores instalaciones de calidad dignas. Y también nos vamos hasta guarderías y estancias infantiles, cosa que de repente con el tema federal sabemos que hubo una disminución ahí de apoyos. Aquí en Jalisco se defendió esa parte. Y de hecho para el tema educativo se utilizó el Recrea en Jalisco. Esto es en principio, son acciones, estrategias que ustedes están fortaleciendo o rediseñando como para las primeras infancias. Y fíjate que aquí me cabe quiero preguntarte lo siguiente. Resultado de una investigación de alumnas mías en la universidad, de su licenciatura, una de ellas hizo la investigación del tema por tener a un niño con una discapacidad como intelectual no me recuerdo bien si en intelectual o cognitivo. El punto es que que el niño no tenía en el Estado de México, que el niño en el momento, que fue hace apenas un año, no tenía más opción que cursar la escuela con los niños que no tenían esta discapacidad o niños sin discapacidad, lo cual le problematizaba mucho todo, ¿no? Entonces se sentía que no avanzaba, se sentía discriminado, etcétera. En ese sentido, los modelos de los institucionales de los que estamos platicando, de los que nos estás platicando, ¿qué proponen, Raíz? La intención es que sean inclusivos, que se consideren sí las limitaciones, pero también la manera en la que socialmente se puede incluir. Se consideran, por ejemplo, monitores o personas sombra, asistentes para los niños. O sea, y se invita de repente a los padres a proporcionar este apoyo de estar con ellos en los recesos, en momentos de ir al baño, las comidas. O sea, todo eso hay mucha apertura y las adaptaciones necesarias. Porque a veces creo que pues también tenemos que hacer una consideración pues, de que haya alguien más, no nada más profesores, porque sí es complejo también. De que si los profesores tienen un grupo grande, y otro como profesora lo ves, ¿no? Aparte, tener otras consideraciones. Así es. Fíjate qué interesante mirarlo. Yo he revisado un poco y me parece un poco de admirar el sistema de educación de Francia, ¿no? El sistema de educación primaria de los primeros años. Y yo digo esto, y yo lo había comentado en aquella cumbre y lo sigo comentando, ¿no? En el tema de los cuidados. Fíjate, por ejemplo, el sistema es incluyente, ¿no? Es inclusivo. Atrae a los chicos con discapacidad y a los chicos y las chicas extranjeros, por ejemplo, que no hablan el francés.
a los chicos y chicas de diferentes estatus sociales, de estatus económicos, y bueno, y justo que manejan esta figura del monitoreo, del que nace el monitoreo. En principio, el sistema es de tiempo completo, tiene clases incluso los sábados salen temprano los niños y niñas, tiene comedores, ¿no? Y comedores subsidiados, y bueno, de tal manera que también me parece admirable que no tiene una gran cantidad de burócratas. Parecía que el director se entendía con la secretaria y los maestros y ya, párenle. Pero, por ejemplo, los miércoles lo otorgan a los miércoles no hay clases. Entonces, es para que se dé la convivencia familiar, para promover la convivencia familiar, ¿no? La armonización entre el trabajo y la familia. Entonces, las madres, y quien lo dice, incluso los padres pueden solicitar el día miércoles en su trabajo para estar en la convivencia con los hijos, porque ese día los hijos no tienen clase. En dado caso que si los hijos y las hijas, sus padres no pudieran estar con ellos el miércoles, la escuela abre puertas para que lleguen chicos y chicas del servicio social a tener juegos y tareas con ellos, con los pequeños, ¿no? Y las pequeñas. Entonces, puertas abiertas, incluso organizan recorridos en bicicleta por la ciudad, paseos a parques, etcétera. No tienen costo extra las actividades, porque estoy hablando de la escuela pública, pero además, con respecto al idioma, como es una escuela también de puertas abiertas a extranjeros, a niños y niñas extranjeros, entonces nombran a un monitor. Las clases son bilingües, ¿no? No en todo el sistema que tiene esta posibilidad para niños y niñas extranjeras. Entonces, hay clases bilingües, se puede incluir el español, o el alemán, o el italiano, ¿no? Por tener a estos países cerca, ¿no? De vecinos, España, Inglaterra y Alemania, Italia. Entonces, la escuela nombra, bueno, los niños grandes, los que van en clases más avanzadas, los que deciden ser monitores, se convierten como en sombra de sus protegidos, digamos, ¿no? Y protegidas, de a quienes van a apoyar, de sus apoyantes. Entonces, continuamente, sobre todo los primeros días de clase, los primeros meses, están al pendiente de el chico o chica al que están apoyando. Y son sombra, porque de repente aparecen y les preguntan, ¿copiaste la tarea? ¿Sí sabes qué te dejaron de tarea para mañana? Wow, sí, como asesores. Ajá, entendiste la clase, sabes que tal día es la fiesta de fulano, así, ¿no? Y no significa, raíz, más presupuesto. ¿No? O sea, ni sí más trabajo para nadie. Exacto. Los chicos se comprometen y, por ejemplo, los jóvenes que llegan a apoyar los miércoles a los pequeños y pequeñas que no se quedaron en casa, que luego resulta que los chicos, las niñas y los niños prefieren ir el miércoles a la escuela porque hay actividades muy divertidas, ¿no? Son jóvenes del servicio social, jóvenes que están haciendo el servicio social. Entonces yo me pareció que eran jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Sí. Dando realizando estas actividades para las cuales están ya preparados, ¿no? O sea, para hacer actividades deportivas, lúdicas, etc. Y ahí todo el mundo está en el programa por una educación de calidad, ¿no? Entonces digo, sí es posible. Esto que tú describes ya para Jalisco, que ya vienen haciendo, da cuenta de ello, ¿no? Sí es posible. Correcto, además que yo creo que en algún punto, con tantos esfuerzos, debe haber un momento en el que podamos estar conviviendo, porque lo que sucede es una exclusión
que de repente, como te digo, no la entiendo. O sea, no entiendo por qué excluimos. Y cómo lo podemos hacer de manera natural. Y yo creo que eso va a resultar, ojalá un día no tengamos que hablar sobre inclusión porque va a ser obvio, ¿no? O sea, va a ser como, claro, todos lo hacemos y nadie tiene por qué tratarlo como un tema aparte. Y ojalá se pueda llegar también así como tú platicas, de algo sin una necesidad de más gente dentro del aula y como una red de apoyo. De ahí yo creo que podemos ya empezar a hablar, Toika, de lo social. O sea, acuérdense, y para las personas que nos ven y escuchan, la discapacidad no es nada más el cuerpo con deficiencias. La discapacidad se entiende como el resultado de la interacción de un cuerpo con deficiencias más la barrera o la interacción con el entorno. Entonces, la discapacidad puede ser en mayor o en menor grado según se dé esta combinación. Si la sociedad atiende a la discapacidad y le permite tener pleno ejercicio de sus derechos, no hay discapacidad. A ese punto podríamos llegar. Entonces, si socialmente estamos incluyendo, también estamos haciendo que la discapacidad disminuya. Ojalá socialmente podamos apoyar. Yo creo que algo importante es las personas que están alrededor, porque podemos decir que vengan o que no vengan, ya desde ahí. O sea, que estén aquí o que no estén aquí, de acuerdo a sus diferencias. Y entonces, si la sociedad ayuda, la persona va a tener una menor discapacidad. Ahora, la sociedad viene de la familia. Y en la familia tienen que empezar estos valores de no tenemos que hacer distinción. Y entender que las diferencias están latentes. Y que es lo que nos hace peculiares y nos hace ricos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, también hablando las familias. Qué importante desde casa hablar sobre las diferencias como algo bueno, no como algo que sea motivo de vergüenza o de burla. Sí. Hoy en día todavía se da un poco esto de esconder a los niños y las niñas diferentes, ¿no? Claro. De limitarlos. No entiendo o no termino por entender las razones, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de pequeña luego me decían que eran niños o niñas malitos o enfermitos, o yo quería entender que enfermitos, ¿no? Porque como decían malito, pues decían eran enfermitos, pero no son ni lo uno ni lo otro, ¿no? No. ¿Qué nos podrías decir a las familias, Rayis? A las familias. Mejor. Pues justo eso, ¿no? Que podamos ver la discapacidad como lo que es. La discapacidad es una clara deficiencia en las capacidades de una persona interactuando con un entorno. Entonces, si nosotros el entorno lo hacemos amistoso para todas las personas, no tenemos por qué hablar de discapacidad. Creo que el respeto a la diversidad, que esto también nos lleva a hablar, es importante. Es importante porque todos somos diferentes y no tenemos por qué ajustarnos un molde, que incluso, Toika, como psicóloga te puedo decir, el hablar de estos estereotipos duele y hace que la gente sufra, no nada más la gente con discapacidad. Todas y todos sufrimos por los estereotipos, porque nos dicen que debemos ser de una manera como hombres, como mujeres, como infantes, o sea, todos. Y eso duele porque ¿quién logra estar en esos estereotipos de manera real? Porque a lo mejor con el uso de redes sociales, todo mundo podemos reflejar lo que queremos, pero realmente ¿qué somos, no? Entonces, para las familias sería abrirnos a la diversidad,
y abrirnos a entender que el hecho de que todos seamos diferentes nos va a hacer mejores. Así es, claro. Rayis, acabas de decir una palabra y que fíjate cuando hemos leído y te conocemos a través de tu perfil, de tu semblanza personal, tú también atiendes el tema de la diversidad sexual. Se puede, Correcto. se puede, se podría decir, esta es pregunta, para ti, especialista, tú que eres especialista en el tema, ¿se podría decir que duelen igual estas diferencias Como grupos, como grupos? yo creo que como grupos lo que compartimos es el rezago, el prejuicio y las faltas de oportunidades. Y el orden sería que por el prejuicio nos rezagamos y tenemos menos oportunidades. Yo creo que en ese sentido es lo que compartimos, pero también estoy segura que las luchas tienen un ingrediente diferente en cada uno, ¿no? Porque hablamos de diversidad sexual y hablamos de pues otras características, otros tipos de violencias también, pero compartimos comunes denominadores. O sea, sí nos vamos a ser juzgados y a ser rezagados y a tener menos oportunidades. Yo creo que es lo que compartimos todos los grupos, aunque cada quien con su lucha. En realidad esto duele, ¿no? Duele estar bajo el prejuicio, en el rezago y con falta de oportunidades. Y nos duele a toda la sociedad, ¿no? Es que cuesta caro, cuesta muy caro socialmente, porque estamos provocando que todas esas personas pertenecientes a estos grupos no sumen y se vuelvan una carga cuando en realidad lo que quieren estos grupos es sumar. Entonces sí, nos cuesta muy caro a todos. Sí. Qué fuerte esto, Rayis. Y fíjate que también hay un tema que no quiero corretear, no quiero adelantarme mucho. Ojalá tengamos una próxima charla contigo pronto para continuar, porque hay tanto que hablar de estos temas. Pero quisiera que nos comentaras aquí al público, ¿qué pasa? Vamos, estos programas y estas acciones, estas estrategias, esta agenda atiende, digamos, a la primera infancia, ¿no? ¿Qué pasa con el siguiente grupo de edad, los jóvenes y las jóvenes? ¿Qué hay para qué viene? Hablándote como, por ejemplo, de lo que pensamos para Jalisco. Sí. En lo que va para Jalisco va a haber un centro gamer, por ejemplo. Wow, ajá. Ajá, eso está padrísimo, eso va a estar justo en el municipio de Zapopan, que ajá, sabemos que es un tema muy importante. También hay impulsos para el transporte, la educación, para servicios de salud, emprendimiento también. Tenemos centros de como centros de trabajo aquí en Jalisco que se llaman Ready, que también comenzaron con Guadalajara, luego Puerto Vallarta, diferentes ciudades, son lugares gratuitos para emprendedores. Son espacios de primer mundo, donde tienes proyector, pantalla, mesas, sillas con tecnología, con ruedas, y espacios privados para 2 personas o 3, 4, 5 salas de juntas. También un servicio para fotografía de productos. Entonces, todo eso está para las juventudes y ya están disponibles. También hay programas como en Zapopan, me queda claro, o sea, porque es donde yo participo. Uno se llama Cuenta con Zapopan, que es para emprendedores con discapacidad.
específicamente o sus familias. O sea, tanto puede aplicar a alguien que viva una discapacidad como una madre o un padre cuidadores, que son la economía de la familia. Y también el que es como general se llama Reto Zapopan, que también impulsa a emprendedoras y emprendedores, no necesariamente con el tema de discapacidad. Fíjate que te lo pregunto así en términos porque justamente Jalisco se destaca por ir a la vanguardia, ¿no? En el tema. Y qué interesante lo que señalas, porque entonces los chicos, las chicas, las personas pasan de ser atendidos en sus necesidades básicas, en ser conducidos, y la sociedad por otro lado también, el resto de la sociedad, todos y todas, conducidos hacia la inclusión, pero más adelante, conforme la persona se va desarrollando, va creciendo, ya estás hablando de seguridad social, ¿no? Ya estás hablando de trabajo, de productividad, por supuesto de emprendedurismo y por lo tanto de seguridad social. O sea, de una persona completamente productiva y completamente integrada a la sociedad, ¿no? Correcto. Esto, pues a mí me sigue maravillando porque entonces va, insisto, más allá de la política social, más allá del asistencialismo, más allá de, pues aquí hay para vivir, pero ¿hasta cuándo? ¿Quién sabe? Entonces, la persona es productiva, por supuesto que los índices de desarrollo del territorio se mejoran, ¿no? Se mejora todo, el Producto Interno Bruto, etcétera. Y esto es crecimiento. Ojalá que esto fuera extensivo para todo nuestro país, Rayis, porque hay lugares donde se carece, pero hay lugares donde definitivamente está ausente. Claro, claro. Y yo espero, bueno, ya veremos qué sucede con las elecciones también del país, ¿no? Con quién va a quedar en la presidencia, pero pues es la misma línea, por eso te mencionaba Maynes, ¿no? Ahí está, sabemos que es una persona joven, una persona que se le conocía solamente en algunos estados, que Movimiento Ciudadano como tal es la primera vez que presenta una candidatura para la presidencia, pero bueno, ahí estamos y yo creo firmemente que el partido como tal está tratando de hacer un buen trabajo y ojalá existe esa posibilidad para verlo no nada más en un estado, ¿no? Sino en todos. Sí, así es. Pues estamos en unos momentos interesantes, definitivos, pero creo que la sociedad, pues, con conocimiento de lo que sí se está realizando en otros territorios de nuestro país, pues estamos en toda la posibilidad y en todo el derecho de exigir, ¿no? Que también del estado de Jalisco haya aprendizajes, que del estado de Jalisco haya claro, las mejores prácticas. Sí, fíjate que cuando en aquel tiempo, cuando fue la cumbre internacional, ya se venía hablando, como lo dices tú, ya tienen bastantes años desarrollando estas estrategias, estas acciones, hoy convertidas claramente en una agenda política. Entonces, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Adelante, van a continuar y con fuerza como lo han venido haciendo. Rayis, ¿qué nos dices a la sociedad en este sentido? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Platicábamos un poquito qué nos dices a las familias y ahora qué nos dices a la sociedad. yo creo que igual, o sea, llevarnos esta responsabilidad de la inclusión la hacemos no los gobiernos, no las empresas privadas, la hacemos cada persona. Entonces, si ven personas con discapacidad, si quieren involucrarse, acercarse, conocerles adelante, véannos como una persona más y una persona con la que pueden acercarse y preguntar, ¿necesitas o no ayuda? Y aceptar también si la persona te dice no, gracias,
y acercarte como si fuera alguien cercano, alguien que, pues, normal, vaya, porque sí lo somos. A mí me ha pasado que sin preguntarme llegan y me quieren ayudar y resulta peor el asunto que si hubiera no recibido la ayuda, ¿no? Porque de repente llegan y quieren, pero no saben cómo acercarse, saludar, presentarse y también ver que la persona esté dispuesta, ¿no? A recibir, porque todas somos diferentes. Hay quienes sí nos gusta que nos hable un extraño, hay quienes no, y eso no es nada más por la discapacidad. Entonces, acercarnos, escuchar sobre el tema, estoy segura que ahí vas a etiquetarme con mis redes sociales, pueden conocer un poco también sobre mi empresa que se llama Borea, la encuentran como @BoreaTeam, ahí hablamos de inclusión, acercarse a las empresas, a las asociaciones, ir a hacer voluntariados, involucrarse y sumar, porque a veces nosotros regalamos algo por decirte, le voy a regalar un libro a alguien que lo necesita, pero esa persona recibe un libro y yo estoy recibiendo más que un libro. O sea, yo estoy recibiendo una gratitud que me llena el alma. Entonces, acercarse a las asociaciones, a las empresas que estamos trabajando el tema, para involucrarse un poquito más y ser más inclusivos desde uno mismo. Sí, exacto. Desde uno mismo, más inclusivos desde uno, desde una misma. Sí, así es. Rayis, y a los gobiernos, ¿qué les dirías? Que definitivamente para los gobiernos son punta de lanza. ¿Qué quiere decir? Comienzan. Y es importante que comiencen, que las personas con discapacidad, ahí estamos. No todas estamos esperando a que se nos resuelva la vida. Muchas solo estamos esperando a tener el piso parejo para aprovechar y tener oportunidades. Entonces, que nos den la oportunidad, que nos impulsen al estudio, al transporte, a la educación, al empleo, y van a darse cuenta en poco tiempo lo mucho que podemos sumar. Más que ser una carga, podemos ser un gran impulso para los estados. Sí. Fíjate que te comparto de una experiencia que tengo muy presente. Tú ubicas perfectamente a Amalia García. También, formalmente colaboradora de este movimiento ciudadano desde su trinchera. Y ella, estando titular en la Secretaría del Trabajo, impulsó con mucho ímpetu, con mucho compromiso también político y social, el tema del trabajo, de las actividades laborales para las personas con discapacidad. Me sorprendió tanto un caso, todo era súper regocijante, ¿no? O sea, mirar los avances, el desarrollo, medir los indicadores, los resultados de las mediciones de los indicadores, etcétera. Pero fíjate, esta era, yo la veía muy difícil, debo de confesar, en lo personal, ¿no? Muy difícil, porque se hablaba de una cooperativa que, bueno, el apoyo para que formaran la cooperativa, la impulsaran, la desarrollaran, la hicieran productiva, una cooperativa para personas con discapacidad, este, ahí me tienes que corregir si sería discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, chicos y chicas con problemas, algunos de autismo, otros de esquizofrenia, principalmente tenían esquizofrenia, ¿no? Problemas de salud mental. Y entonces, pero además algunos de ellos ya tenían como problemas de coordinación de manos, esta coordinación, ¿no? De las manos. Entonces, los chicos y las chicas impulsaron su cooperativa de encuadernación de libretas. Tenían que cortar las hojas del tamaño, de los diferentes tamaños, porque había libretitas pequeñitas de apuntes,
libretitas tamaño esquela, cuadernos profesionales, cuadernos para dibujo, ¿no? Entonces las hojas eran, además de diferentes grosores, por ejemplo, las de dibujo, pues específicas para el dibujo, etcétera. Pero además de que las cortaban, las encuadernaban, les cortaban las pastas que son duras, y las pastas además iban con forros especiales. Bueno, fíjate que luego lo lograron, ¿no? Y de manera productiva, no tanto como artesanal, sino llegaban a una gran producción porque les encargaban para diferentes, que sí, algunos eventos donde se obsequiaban las libretas o para algunas actividades que eran donde eran necesarias las libretas. Y además de la venta, ¿no? Una de las chicas dibujaba en acuarela y dibujaba de su propia creatividad, desde su creatividad. Entonces le sugerimos que por qué no usaba sus dibujos para las portadas de las libretas, los forros, las tapas. No, eran unas verdaderas joyas de arte. Era una cosa. ¿Y sabes qué se requirió? Y bueno, resultó fantástico y súper productivo. Cuando se reunían a trabajar, les acompañaba una enfermera. Sí. Entonces, era otra cooperativa. Como empleos protegidos. Sí, todo esto sí bajo la figura del cooperativismo. Entonces, otra cooperativa de enfermeras, ¿no? De cuidadoras especializadas, enfermeras. Una de ellas apoyaba los días que se reunían a cortar, a trabajar, les estaba acompañando. Y pues esto daba un poco la garantía de que todo iba a estar bien y que si había si se presentaba alguna situación, pues iba a estar ella, ¿no? Estaba ella al pendiente. Un trabajo tan excelente, un trabajo tan productivo, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, si es posible, lograrlo, ¿no? Claro, o sea, realmente creo que simplemente el secreto puede ser dejar de ver las limitaciones y comenzar a ver las capacidades y con base a eso trabajar. O sea, buscar el cómo sí. Así es. Rayis, pues te esperamos, acéptanos una siguiente invitación para continuar con esta charla. Ya nos dirás tú si antes del 2 de junio o después del 2 de junio, esperamos. Y por lo pronto, invitamos a todo nuestro público a que te escuche y te siga en esta estación, www.radiouta.com. Por ahora nos despedimos, Rayis, con el gusto de tenerte aquí. Un gusto, mil gracias por la invitación. Saludos a todo tu público. Muchas gracias. Pues nos despedimos en la voz toica, en la producción técnica Carla Redondo, en la producción general Paris Paredes, y les enviamos, como Rayis lo ha hecho, nuestros corazones. Para ti, nuestra admiración y reconocimiento. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.